¿Qué tal, campeones? Bienvenidos a Estudio en Casa. Soy el profesor Ronaldo y hoy veremos un tema muy importante en la física, el cual es el movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí, campeones? Esta vez vamos a ver la teoría y posteriormente vamos a ver unos cuantos ejercicios. Así que, mucho ojo. Y bueno, campeones, ¿qué nos dice la definición de un movimiento circular uniformemente variado, más conocido como el MCUV? Nos dice lo siguiente: es aquel movimiento de un cuerpo en el cual gira describiendo una trayectoria circular con una aceleración angular constante. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos tenemos una pelotita. Esta pelotita va a girar, ¿sí?, con una trayectoria circular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a describir una circunferencia. Miren, por ejemplo, tenemos aquí una pelotita en una posición igual a 1. Esa es nuestra posición inicial, ¿sí? Y va a describir toda esta circunferencia. Pero yo voy a tomar solo este tramo, ¿sí? Voy a tomar este tramo hasta aquí. Solo una pequeña parte de la circunferencia. Entonces, decimos que su aceleración angular va a ser constante. Ahora vamos a definir qué era la aceleración angular para el MCV. La aceleración angular lo vamos a llamar un alfita. ¿Está bien? Va a ser algo nuevo para este tema, ¿sí? Entonces, alfa va a ser constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va a ser constante? Que nunca va a cambiar su trayectoria. Va a cambiar la velocidad, pero la aceleración va a seguir la misma en todo su trayecto. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dos tipos de ecuaciones para nuestros problemas, ¿sí? Vamos a ver las ecuaciones angulares y las ecuaciones tangenciales. Primero vamos con las ecuaciones angulares, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a hacer estas ecuaciones cuando nos van a dar nuestra rapidez angular, que ya lo hemos conocido antes en el MCU, ¿sí? La rapidez angular lo íbamos a definir como W, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a nuestro gráfico para explicarlo de una mejor manera. A ver, vamos a ver. Decimos que tenemos esta circunferencia, ¿sí? Y una pelotita está atada a una cuerda, ¿sí? Va a describir esta trayectoria, ¿verdad? Entonces, va a tener acá una velocidad y acá va a tener otra velocidad. La velocidad angular, ¿sí, chicos? Entonces, decimos que tenemos una velocidad angular inicial por un lado y vamos a decir que tenemos una velocidad angular final por otro lado. Entonces, vamos a ver qué interviene aquí. Va a intervenir una de las cosas, el ángulo barrido. El ángulo barrido. El ángulo barrido, ¿cómo lo íbamos a llamar? Teta, ¿verdad? Como una O, ¿sí? Parecida a una O, ¿sí? Está muy bien. Pero va a ser el ángulo teta. Entonces, ¿qué más va a intervenir acá con nuestras ecuaciones angulares? Va a ocurrir algo muy bonito, que va a ser el tiempo. El tiempo transcurrido, ¿sí? El tiempo que ha barrido este ángulo, lo vamos a llamar como t. Nada más. Simplemente eso, ¿sí, chicos? Entonces, velocidad, rapidez angular inicial, rapidez angular final, teta y tiempo. Pero algo más ocurre ahora en el MCV. ¿Qué va a ser? La aceleración angular. Vamos a definirlo como aceleración angular. Y ahora vamos a ver qué unidades tienen nuestros datos. Veamos. Teta, que iba a ser el ángulo barrido, lo vamos a definir sus unidades como era, como radianes. El tiempo, ya muchos lo sabemos, el tiempo era en segundos, la S. La rapidez angular inicial, ¿cómo va a ser? Lo vamos a definir como radianes por segundo. De igual manera, para la final, vamos a tener que va a ser radianes por segundo. Y ahora, lo nuevo que vamos a ver, que va a ser la aceleración, va a ser igual a ¿qué? A radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí, chicos? Y ahora, veamos las ecuaciones que vamos a usar para nuestros ejercicios. Nosotros vamos a tener similar a lo del MRV, ¿sí? Pero ahora solo van a cambiar, en vez de velocidad final, vamos a tener velocidad angular final. En vez de distancia, vamos a tener teta, el ángulo barrido teta, ¿sí?
en vez de aceleración, vamos a tener la aceleración angular, que va a ser un alfa, nada más, y el tiempo se mantiene. Entonces, vamos a ver, la primera ecuación va a ser la velocidad angular final, va a ser igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, nuestra ecuación número 2 va a ser igual. El ángulo barrido, θ, va a ser igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Nuestra tercera ecuación va a ser igual a el ángulo barrido va a ser igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final sobre 2, todo va a ser por el tiempo, ¿sí? Todo por el tiempo. Nuestra cuarta fórmula para las ecuaciones angulares va a ser igual. La velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración angular por el ángulo barrido, nuestro tetita, ¿sí? Y bueno, campeones, vamos a darnos cuenta que en las ecuaciones angulares vamos a tener un signo positivo y un signo negativo en 3 de nuestras ecuaciones. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Va a ser positivo cuando va a ser un movimiento acelerado y va a ser negativo cuando va a ser un movimiento desacelerado. ¿Qué quiere decir esto? Veamos nuestro gráfico. Vamos a encontrarnos con la velocidad angular inicial. Supongamos que va a ser, a ver, un radián por segundo. Y la velocidad angular final va a ser igual a 3 radianes por segundo. ¿Sí, chicos? Entonces, nos damos cuenta que la velocidad angular final es mayor a la inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que está acelerando, ¿no? Entonces, va a ser de signo positivo cuando es un movimiento acelerado y su velocidad angular inicial va a ser menor a la final. Simplemente eso, chicos, ¿sí? Entonces, para un movimiento ahora desacelerado con signo negativo, vamos a poner un ejemplito. Decimos que su velocidad angular inicial va a ser igual a 3 radianes por segundo. Y la final va a ser igual si queremos que desacelere, entonces tiene que ser menor, ¿verdad? 2 radianes por segundo. Entonces nos damos cuenta que la velocidad angular inicial es mayor a la final. Entonces quiere decir que está desacelerando, ¿no? Entonces vamos a decir en nuestros signos que es negativo, movimiento desacelerado, velocidad angular inicial mayor a la velocidad angular final. Y simplemente eso, chicos, ¿sí? Ahora vamos a ver con las ecuaciones tangenciales. ¿Qué nos dicen las ecuaciones tangenciales? Vamos a ver. Ahora ya no vamos a trabajar nuestras ecuaciones con el V doble, que era la rapidez angular. Ahora vamos a trabajar las ecuaciones tangenciales y vamos a tener una velocidad tangencial, V sub t, ¿sí? Entonces, ¿qué era la velocidad tangencial? Era la velocidad en la cual tenía un módulo y una dirección, ¿sí? Vamos a ver. Y era tangente a la circunferencia que lo describe. Por aquí vamos a tener nuestra velocidad tangencial, ¿sí? Supongamos que la velocidad va por acá, ¿sí? Entonces, sigue la trayectoria de la pelotita y nuestra velocidad tangencial va a ser hacia acá ahora, ¿sí? Velocidad tangencial, ¿sí? Pero eso, en un MCU, las velocidades tangenciales iban a ser iguales. Pero ahora vamos a tener acá una velocidad tangencial 1 y una velocidad tangencial 2. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Qué ecuaciones vamos a trabajar en estos tipos de ejercicios? Vamos a trabajar las siguientes. Miren, las mismas que hemos trabajado anteriormente casi en un MRV, ¿sí? Pero vamos a cambiarlo por, vamos a ver, ¿qué es lo que varía? Nuestra longitud de arco. ¿Qué era la longitud de arco? Vamos a decir que la longitud de arco va a ser toda la trayectoria que ha recorrido nuestra pelotita. Esta trayectoria de aquí viene a ser nuestra longitud de arco, ¿sí? Esa viene a ser nuestra longitud de arco. ¿Qué es lo que más ha variado? No ha variado nada más. Simplemente la aceleración tangencial que vaya antes, la aceleración nada más, ¿no? Y después se mantiene lo mismo como un MRV. Ahora veamos las ecuaciones. La velocidad final
nos va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración tangencial por el tiempo. La longitud barrida o el arco barrido va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. La longitud barrida también lo podemos hallar de la siguiente manera: velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo multiplicado por el tiempo. La última ecuación, ¿sí?, para nuestras ecuaciones tangenciales va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración tangencial por el arco barrido, nada más. ¿Sí, chicos? Y vamos a ver más o menos a manera de ver qué signo vamos a utilizar, porque acá tenemos más menos, más menos, más menos, ¿verdad? En 3 de nuestras ecuaciones. Entonces, van a ser las siguientes. Supongamos que tenemos una velocidad tangencial aquí, 1 metro por segundo, y aquí tenemos 2 metros por segundo en nuestra posición 2. Entonces, decimos que está acelerando. ¿Por qué? Porque su velocidad tangencial 1 es menor a la velocidad tangencial 2. Entonces, vamos a usar nuestro signo positivo. Positivo. Velocidad tangencial 1 es menor a nuestra velocidad tangencial 2. Velocidad inicial menor a velocidad inicial. ¿Sí, chicos? Ahora veamos, ahora para un momento desacelerado. Decimos que tenemos acá unos 4 metros por segundo y ahora en nuestra posición 2 vamos a tener 1 metro por segundo. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su velocidad 2 es menor que su velocidad 1. ¿Qué quiere decir? Que el momento es desacelerado. ¿Sí, chicos? Que está perdiendo velocidad. Entonces decimos, vamos a usar el signo negativo cuando la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, ¿sí? Velocidad inicial mayor a velocidad final. Nada más eso, ¿sí, chicos? Y ahora vamos a ver qué unidades vamos a usar para nuestros ejercicios. Las unidades son las siguientes. Decimos que la longitud va a ser medida en metros, ¿sí? Metros. El tiempo va a ser medido en segundos. La velocidad en metros por segundo. La velocidad final, igual manera, metros por segundo. Y la aceleración tangencial va a ser igual a metros por segundos, pero al cuadrado. ¿Sí, chicos? Y nada más. Con eso hemos acabado la teoría de la parte 1. ¿Sí, chicos? Y bueno, campeones, eso fue la clase de hoy. Espero que hayan entendido toda la teoría, que posteriormente en una próxima clase vamos a resolver muchos ejercicios. ¿Sí, campeones? Ya saben, de todas maneras, si tienen alguna duda o consulta, no olviden dejármelo en los comentarios y les estaré respondiendo con mucho gusto. Cuídense mucho, chicos, un fuerte abrazo, los quiero.